Buen día con todos. El día de hoy, Psicoharo les trae una charla muy informativa que es acerca de cómo prevenir la violencia en el hogar durante la cuarentena. Empecemos hablando acerca de cómo es una convivencia saludable. Para lograr una convivencia saludable durante el aislamiento, las parejas deben resolver los conflictos sin usar la violencia. Para ello, primero deben ubicar el motivo del conflicto, luego dialogar y evaluar los pros y contras de las posibles alternativas de solución. Es primordial evitar las agresiones verbales o físicas. Es primordial también el nivel de organización dentro del hogar, que los quehaceres cotidianos se compartan entre todos los miembros de la familia. Precisamente en ese orden lograremos encontrar espacios para las diferentes actividades que seguiremos desarrollando en el día al día. Muchos hogares cometen el error de no compartir los roles, ¿no? De no compartir las actividades. Y en muchos casos ya la persona llega a caer en frustración, ¿no? Entonces, para evitar eso, porque todos estamos pasando por un tiempo de aislamiento, ¿no? Y todos tenemos que colaborar en casa, entonces lo más práctico es que se reúnan en familia, ¿no? Y compartan las diferentes actividades, ¿no? Continuemos. Vamos a ver en sí qué es violencia familiar. La violencia familiar se caracteriza por golpes, gritos, insultos y la manipulación emocional. Las víctimas de este tipo de situaciones suelen tener dificultades para identificar este maltrato. Uno de los grandes fantasmas al momento de luchar contra la violencia familiar es el apego afectivo, ¿no? Se ha visto muchos casos referentes a ello. Ahora, ¿qué tipos de violencia familiar podemos encontrar? Existe la física, la sexual, la psicológica o emocional y la económica. Si bien es cierto, la violencia en la familia se caracteriza por presentar tres momentos, ¿no? La primera fase es la acumulación de tensiones, es decir, agresiones verbales, ocasionalmente acompañadas de agresiones físicas moderadas, restricción de recursos, humillaciones y vejaciones, chantaje, cuestionamientos o control de actividades, celos excesivos, etc. La segunda fase sería la explosión, que serían ya propiamente las agresiones físicas graves, los insultos, las laceraciones y en algunos casos incluso forzar los actos sexuales. Ya estamos hablando ya acá de un tema de violación a la propia pareja, ¿no? Y la tercera fase la podemos decir la luna de miel, ¿no? Es decir, sentimientos de culpa, arrepentimientos por las agresiones, promesas de no volverlo a hacer y manipulación y el perdón, ¿no? Quiero dejar en claro que estas tres fases, si la persona lo permite, se vuelve todo un ciclo, ¿no? Es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Una persona, el esposo viene del trabajo, ¿no? Cansado, frustrado o viene con problemas del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces comienza a ver pequeños detalles que de repente no le gustan en el hogar y comienza ya a comenzar a humillar a la persona, a hacerle cuestionamientos, ¿no? O comienza de la nada a darle celos sin algún motivo, ¿no? Y ya llega al punto de ya inmediatamente pasamos a la segunda fase, como mencioné, a ya hacer una agresión física, ¿no? A golpearla, a insultarla, ¿no? Y después pasa un tiempo prudencial o pasa un par de horas posiblemente y después le dice, amor, discúlpame que no lo vuelvo a hacer, mira que tuve un mal día, esto, y la persona ya comienza a caer en eso, ¿no? La manipula con el sentimiento.
Entonces, si la persona lo permite, se va volviendo todo un ciclo constante, no de nunca acabar. ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar? En primer lugar, hay que informarse del tema. Segundo, generar y fomentar un ámbito de respeto. En tercero, no consientas la violencia física. Cuarto, plantea claramente tus posiciones. Y en quinto lugar, construye un proyecto de dos personas, ¿no? Que es muy fundamental en toda familia. ¿Qué debo hacer si sé de alguien que es víctima de violencia familiar? No, lo que podemos hacer en este caso es decirles que están preocupados por su seguridad, pedirles que le hablen sobre lo que les está pasando, escucharlos, hacerles saber que les creen, ayudarles a entender que sus hijos también están siendo perjudicados por este tipo de violencia, comunicarles que lo que les está sucediendo es un crimen, hacerles saber que no es culpa de ellos, ¿no? Ayudarles a encontrar el apoyo que necesitan, ¿no? Que es muy fundamental. Hoy en día hay muchas formas de poder encontrar ayuda, ¿no? No solamente la ayuda psicológica, también hay otros medios para encontrar ayuda referente al tema de lo que es violencia familiar, que lo voy a mencionar más adelante. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ayudar a las víctimas? En este caso, nunca aceptar que la violencia es justificada. Apoyar a la víctima cuando pide ayuda. Comunicarse con la policía si somos testigos de violencia, ¿no? Hablar con el agresor sí lo podemos hacer, sin poner en riesgo la propia vida o la de la pareja, ¿no? Hoy en día se han visto muchos casos que muchas personas son testigos de la violencia y en algunos casos han grabado la violencia, ¿no? Eso ayuda muchísimo para después proceder a lo que es una denuncia, ¿no? Ahora, en el último punto que les había mencionado de hablar con el agresor, eso es siempre y cuando ustedes vean que existe esa posibilidad. ¿Por qué les digo que sí existe la posibilidad? En algunos casos, el agresor cae en estado de negatividad, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos que está en ese estado, no es conveniente hablar con el agresor, porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida y posiblemente a la otra persona también le estamos poniendo en riesgo. Ustedes saben, ¿no?, que muchos de los casos de violencia familiar ha llegado a veces a lo que es cometer un feminicidio, ¿no? Entonces, en este punto hay que ser muy observadores. Y por último, abogar por las víctimas también, ¿no? Recordemos, si sufres de violencia, la ley número 3364 previene, sanciona y erradica la violencia familiar y protege a las mujeres, niños, niñas, adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad o por la situación física, ¿no? Los servicios que podemos encontrar, ¿no?, como lo había mencionado anteriormente, son estos. Son los centros de emergencia mujer, que son los CEN, la línea 100, el CHAP 100, el servicio de atención urgente, ¿no?, con su sigla SAU, los centros de atención institucional, los hogares de refugio, las estrategias rurales y los registros de víctimas de esterilizaciones forzadas, ¿no?, si fuera el caso. O en lo posible, no, también, si no queremos llamar, ¿no?, a través de un teléfono público,
o a través de nuestro celular, podemos ingresar a la página web www.min.gov.p/chat100 del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Para pedir asesoramiento y poder proceder a lo que es una denuncia, ¿no? Solamente les recuerdo que la violencia familiar nunca, como, nunca se puede justificar y siempre hay una solución para todo, ¿no? Recuerden que ustedes son importantes, que se tienen que valorar como personas humanas y no permitir que ninguna otra persona les ponga la mano encima, ¿no? Sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean niñas o sean adolescentes, ¿no? Eh, Recuerden que ustedes son importantes y que si ustedes no se valoran, entonces en este caso ustedes mismos van a dejar que los humillen, ¿no? Bueno, mi nombre es Jesús Ricardo Arana Ortega, egresado de psicología. Espero que les haya ayudado y esta es una charla de Psicojaro. Muchísimas gracias.